Apple, tenemos un problema. Y es que se acerca el lanzamiento de nuevos iPhones y sobre todo lo que todos estamos esperando es ese nuevo iPhone plegable, iPhone Ultra, iPhone Fold, como sea que se llame, y por supuesto los nuevos iPhone 18 Pro, porque recordemos que en septiembre solo se van a lanzar esos dos modelos del iPhone, el iPhone regular, el iPhone Air y el iPhone 18e. Eso se lanzará en marzo del próximo año, de 2027. Pero con el lanzamiento de estos dos nuevos modelos que estamos esperando tanto, vienen muchos nuevos problemas, no solamente para Apple, pero también para nosotros los consumidores. Y el primer problema, que creo que va a ser de lo que estaremos hablando durante meses, de hecho ya estamos hablando de esto y va a ser difícil para Apple lidiar con todo esto, pero es el precio de los iPhones. Con el lanzamiento de los nuevos modelos vienen nuevos precios y lamentablemente van a ser precios más altos. Se calcula que la subida de precio va a ser de entre 100 a 300 euros dependiendo del modelo que te interese comprar. La subida de precio del iPhone 18 Pro era inevitable y los motivos tienen que ver con, de hecho, varias cosas. Un nuevo sistema de apertura variable del objetivo o de varios de los objetivos del módulo de la cámara que tendrá el iPhone 18 Pro. Este nuevo sistema de apertura variable permitirá controlar mejor la luz, sobre todo en situaciones donde hay demasiada luz. Y la realidad es que como estamos todo el tiempo tomando fotos en exteriores con nuestros iPhones, a veces hay demasiado sol, a veces hay demasiada luz y un sistema de apertura variable del diafragma de la cámara del iPhone vendrá genial, pero eso es caro, bastante caro, sobre todo a esos tamaños tan pequeños, y esto agregará al precio del iPhone 18 Pro. Luego, nuevos chips A20 Pro, muy probablemente se llame A20 Pro, que tiene un nuevo proceso de fabricación de tan solo 2 nanómetros, y eso también es muy caro para TSMC, que es el principal fabricante de los chips que utiliza Apple en sus iPhones, y también para Apple, obviamente, porque tiene que comprar esos chips y todo lo que ha implicado en la inversión de la innovación y desarrollo para hacer ese tipo de chips y luego comprarlos al proveedor. Así que por ahí también estará otro de los motivos de esta subida de precio. Y finalmente, la crisis que estamos atravesando de componentes, de memoria RAM, de almacenamiento, gracias a la popularización de la inteligencia artificial y esta necesidad loca que un montón de grandes compañías tecnológicas tienen para poder hacer funcionar sus modelos de inteligencia artificial en data centers por todo el mundo, y para eso hace falta mucho RAM y mucho almacenamiento, y estamos en una crisis que afecta prácticamente a cualquier dispositivo, pero no solamente a dispositivos como un smartphone o como un portátil o como una tablet, sino que está empezando a afectar incluso a la fabricación de coches. ¿Qué sucede? Que una escasez de componentes viene acompañada de una subida de precio de esos componentes porque hay demasiada demanda y la oferta está bastante limitada. Así que esas tres grandes situaciones son los principales motivadores para que veamos un aumento de precio del iPhone 18 Pro comparado con el iPhone 17 Pro de entre 100 a 300 euros. Tendremos que prepararnos porque van a ser iPhones bastante caros. Y luego está el tema del iPhone Ultra, que es otro caso aparte. Es un nuevo dispositivo, es el primer iPhone completamente diferente que va a lanzar Apple. Es un dispositivo que tiene una pantalla plegable con tecnología de última generación, en donde Apple quiere hacer que no se vea el doblez de la pantalla, que sea total y completamente imperceptible, no solamente al verlo, sino también al sentirlo, con un montón de tecnologías nuevas para conseguirlo, y eso va a ser muy, muy caro. Analistas calculan que el iPhone Ultra o iPhone Fold o como sea que se llame, va a estar alrededor de los 2.300 a los 2.500 euros. Y de verdad que si eso es así, no me sorprendería nada, nada, nada. Así que por lo que sugiero que nos vayamos preparando para eso. Y digo esto de que nos vayamos preparando para eso porque ya nos conocemos, ya sabemos cómo es esto, sobre todo entre ustedes y yo, que somos early adopters y que nos encanta la tecnología y tener lo último que está lanzando Apple en el momento en que se ha lanzado. Vamos a estar hablando del tema de los precios, vamos a decepcionarnos con los precios y es mejor prepararnos para ello. No porque hay que justificar cualquier cosa que hace Apple, sino porque toda la industria tecnológica, y no solo la industria tecnológica, también cualquier industria de fabricación a gran escala que de una u otra forma dependa de tecnología, de componentes de chips, como es el mundo de los coches, pero también muchas otras industrias que están viéndose en la necesidad de subir el precio de sus productos porque no queda de otra. El segundo problema al cual se enfrenta Apple es la disponibilidad de sus nuevos dispositivos. Una vez que se anuncie el iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra, nos llevaremos la amarga sorpresa de que muy probablemente tengan
poca disponibilidad durante los primeros 2 o 3 meses, septiembre, octubre, muy probablemente noviembre, y que en el caso del iPhone Ultra ni siquiera se pueda reservar días después de su anuncio, sino que tengamos que esperarnos al menos un mes. Y todo esto en parte por lo que mencionaba antes. Nuevo proceso de fabricación de 2 nanómetros del chip A20 Pro. Nuevo dispositivo completamente diferente, con un montón de tecnologías nuevas, con un montón de componentes nuevos y una línea de producción que nunca había hecho eso, al menos para Apple. Nuevas cámaras y la crisis de componentes y de memoria y de chips que estamos atravesando ahora mismo. Todo esto hará que la disponibilidad sea limitada, porque Apple podrá fabricar un número limitado de dispositivos, al menos al principio. A medida que la línea de producción se va acomodando a la fabricación de estos dispositivos, a medida que Apple logra conseguir o hacer acuerdos con diferentes proveedores para obtener esas partes a precios un poquito menores por volumen, iremos viendo el incremento de la fabricación de estos dispositivos. Pero la realidad es que, al menos al principio, creo que con el iPhone 18 Pro y Pro Max veremos una escasez y una poca disponibilidad del smartphone, sobre todo en septiembre y en octubre. Probablemente en noviembre la cosa se ponga un poquito más fácil para conseguir, pero que no te sorprenda que si no reservas en el momento en el que se puede reservar uno de estos dispositivos, veas que los tiempos de entrega se incrementan a semanas o incluso un mes. En el caso del iPhone Ultra, podemos esperarnos que el dispositivo se anuncie en septiembre, pero que las reservas de este nuevo smartphone empiecen a partir de octubre. Esto ya sucedió con el iPhone 10, que fue el primer iPhone de Apple que tenía Face ID y que quitaba el botón de Home. Se anunció en septiembre, pero recién en octubre se podía reservar. Muy probablemente veamos una situación similar. Pero un rumor indica que el iPhone Ultra solo estará disponible en ciertos países durante su lanzamiento y que a medida que vayan avanzando los meses lo harán disponible en más mercados internacionales. Esto sería una decepción tremenda para muchas personas si vemos que el iPhone Ultra se lanza en Estados Unidos, pero por ejemplo no está disponible en España o no está disponible en México y otros países latinoamericanos. Sé que para muchos será una decepción muy grande, pero que no te sorprenda si sucede, porque además ya hay precedente y ya ha sucedido varias veces en el pasado. Cuando Apple lanzó el Apple Watch, al principio estaba disponible solamente en Estados Unidos y en alguno que otro mercado, pero tardaron 6 meses, si no me equivoco, en llegar, por ejemplo, aquí a España. Tuvimos que esperar todo ese tiempo para poder comprar en local un Apple Watch, y recuerdo que también había mucha escasez, muy poca disponibilidad, y conseguir un Apple Watch en Estados Unidos incluso era complicado. Yo recuerdo que logré conseguir uno en Estados Unidos, pero no era el modelo que quería, era un poco un drama. Con los HomePods, por mucho que no han sido el éxito que Apple esperaba, sucedió lo mismo. Primero se vendían en Estados Unidos y si querías comprarte unos tenías que irte para allá a comprarlos, y tardaron meses, creo que casi un año en llegar, por ejemplo, aquí a España. Y el iPhone original solamente estaba disponible en Estados Unidos, creo que en Canadá, y tuvimos que esperar un año hasta el iPhone 3G para poder comprarlo en mercados internacionales. Y ni se diga con las Vision Pro, que siempre han estado disponibles en muy pocos países, en parte porque es un dispositivo complicado, difícil de fabricar, pero también la realidad es que es un producto que no lo compró ni la madre de John Ternus, así que inevitable que al final Apple no lo expanda a más mercados. Comento todo esto para que nos preparemos si Apple anuncia que este nuevo iPhone plegable solo está disponible en Estados Unidos y 3 países más, y tengamos que esperarnos meses antes de que llegue a nuestros países. Así que así está la situación de la disponibilidad del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra, o como sea que se llame. Yo digo iPhone Ultra, todos lo conocemos como iPhone Ultra, pero tal vez el día que se anuncie el dispositivo lo llamen de una forma completamente distinta. Tercer problema al que se enfrenta Apple con los nuevos iPhones: las características. Hay un rumor de que la nueva cámara con apertura variable en uno o varios de sus objetivos solo va a estar disponible en la versión Max de los nuevos iPhone 18. Es decir, quieres la última tecnología de cámaras, que es, diría que el motivo principal por el cual la mayoría de nosotros tenemos una versión Pro del iPhone, pues tenemos que elegir la versión Pro Max para poder obtener todo eso. El rumor indica que el iPhone 18 Pro no tendrá un sistema de cámaras con objetivos de apertura variable. Eso reservado para el Pro Max. Hay precedente. En el pasado ya hemos tenido alguna característica del sistema de cámaras que solo está disponible en el iPhone Pro más grande. Un tema de espacios, un tema de componentes que no logran miniaturizarlos lo suficiente y lo reservan para la versión más grande del iPhone Pro. Y esto para mí es una de las peores cosas que podría hacer Apple, porque ya habíamos superado esas épocas. Pero nuevamente, Apple se está enfrentando a una serie de problemas y casi que crisis relacionada con ciertos componentes, no solamente en la disponibilidad, sino también en el reto de fabricación, hacer que funcionen tal y como Apple espera que funcionen. Por lo tanto, no nos sorprendamos si la apertura variable en el sistema de cámaras del iPhone solamente llega al iPhone 18 Pro Max. Y por cierto,
Estos días, cuando he grabado este vídeo, no paramos de hablar de los nuevos AirPods, bueno, futuros AirPods con cámara. Esto se ha filtrado sin querer por Apple, que alguien empezó a mirar hizo de compilación de la última versión beta de macOS y logró sacar un vídeo que estaba en el código del sistema operativo, en donde se hacía una demostración de cómo funcionaban estos futuros AirPods. Mucha gente ha interpretado esto como que su lanzamiento es inminente. Lo veo bastante por ahí, sin ninguna prueba, obviamente. Pero muy probablemente esto no se lance en 2026 y sea uno de esos dispositivos que Apple tenga que retrasar hasta 2027, que no nos sorprenda que se lancen en marzo junto con el iPhone 18, el iPhone 18e y el iPhone Air 2. De acuerdo a Mark Gurman, que filtra todo, parte del problema es la cadena de suministros de Apple y también temas con inteligencia artificial. Pero claramente Apple tiene ahí un problema con la cadena de suministro y la cadena de producción de estos dispositivos y ha considerado que la calidad no está en el lugar en donde ellos quieren, así que lo han atrasado hasta 2027. Así que claramente septiembre de 2026 va a ser un mes muy convulso para Apple. Nuevos dispositivos con un montón de aparentes problemas en su lanzamiento, retrasos, poca disponibilidad, aumento de precios y a eso también agregar que Apple hace un cambio de CEO por primera vez en más de una década. Tim Cook deja su puesto, de hecho está a punto de suceder, y entra John Ternus. Esto inevitablemente tiene un peso para Apple. Al final es una compañía tecnológica que tiene que ir muy rápido y donde la persona que está al mando tiene mucho poder y tiene mucha responsabilidad. Entonces sí, va a ser parte de lo que Apple tenga que enfrentar durante septiembre, porque el cambio de CEO es el 1 de septiembre. Pero al mismo tiempo creo que es una época muy interesante, sobre todo para Apple. Y hemos pasado por una etapa no tan interesante cuando estamos hablando de Apple, sobre todo viendo cómo Apple se había quedado tan atrás en temas de inteligencia artificial, cómo les pasó por encima un montón de compañías en ese aspecto, cómo las Vision Pro no fueron lo que esperábamos, cómo algunos proyectos de los cuales llevábamos años hablando se cancelaban, por ejemplo, el coche eléctrico de Apple, y cómo Tim Cook terminaba decepcionándonos una y otra vez, y no necesariamente en decisiones de producto, sino en decisiones que él tomaba personalmente. Pero parece que con John Ternus viene una nueva época para Apple en donde de nuevo hay cosas muy interesantes. Llevo un par de meses utilizando la versión inteligente de Siri, la versión de inteligencia artificial real de Siri, y debo aceptar que funciona muy bien. Tengo muchas ganas de que llegue en versión en español y muchas ganas de que finalmente llegue aquí a Europa. Pero yo que llevo probándola desde junio, se ha convertido en una cosa esencial en mi vida y me encanta porque está en mi iPhone con toda la privacidad que eso significa. Tema para otro vídeo, pero finalmente viene de nuevo una época que creo que va a ser muy interesante en el mundo de Apple. Así que si quieres informarte de todo lo que está pasando con Apple, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la movilidad eléctrica, este es el momento perfecto para presionar ese botón de suscribirte. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.